vamos a ver entonces, lo que es. ¿Qué es, entonces, un, un síndrome de obstrucción intestinal? Es la detección de la eliminación, pues. No, es la detención, esto un poco mal, de la eliminación intestinal de heces, materias fecales y gases. O en otras palabras también es la falta de eliminación de heces y gases. O sea, el paciente no puede eliminar heces y tampoco puede eliminar gases, ¿no? Se tapó. Y esa es una obstrucción. Y si nosotros vamos un poquito a ver, aunque ya lo saben, creo que vamos a perder el tiempo, es a las bases anatomofisiológicas. Si recordamos, el intestino delgado es una estructura tubular especializada en la cavidad abdominal, en continuidad proximal con el estómago y en continuidad distal con el colon. El intestino delgado aumenta 20 veces en longitud con la edad y 200 centímetros en el recién nacido hasta casi 6 metros en la edad adulta. El duodeno, la porción más proximal del intestino delgado, inicia en el bulbo duodenal, viaja en el espacio retroperitoneal, rodeando la cabeza del páncreas y finaliza en su entorno a la cavidad peritoneal en el ligamento de Treacy. Recuerdo, ¿no? El resto del intestino delgado está suspendido en la cavidad peritoneal por un delgado mesenterio que se une a la pared abdominal posterior, permitiendo el movimiento libre del intestino delgado en la cavidad abdominal. El 40% proximal del intestino delgado móvil constituye el yeyuno y el 60% restante el ilio. El yeyuno ocupa pues la porción superior izquierda del abdomen y el ilio está colocado en el abdomen derecho y parte superior de la pelvis. No existe demarcación anatómica entre el yeyuno y el ilio. El examen visual de la superficie luminar del intestino delgado presenta pliegues de mucosas, la circularis plicae. Esta es más numérica en el yeyuno proximal y disminuye en número en el intestino delgado distal, estando ausente en el ilio terminal. Agregados los folículos linfoides, aparecen diseminados a través del intestino delgado, siendo más abundante en el ilión y se conoce como placas de Peyer. Las placas de Peyer son más prominentes durante la infancia y la niñez que en la edad adulta. El intestino delgado está en continuidad con el colon, en la válvula ileocecal, la cual comprende dos bordes que se proyectan dentro del ciego y la válvula ileocecal proporciona una barrera en el flujo retrógrado proveniente del colon. Esta barrera parece ser una función de la angulación entre el ilión y el ciego, la cual es mantenida por los ligamentos ileocecal inferior y superior por una verdadera presión tipo esfínter que no parece estar presente en esta región. ¿Qué es el colon? El colon es una estructura tubular de aproximadamente 20 a 40 centímetros de longitud al nacer. En la edad adulta el colon mide 15 metros. El diámetro del colon es mayor en el ciego, 7.5 centímetros, y más estrecho en el sigmoides, 2.5 centímetros. En sentido proximal se continúa con el intestino delgado en la válvula ileocecal y finaliza en sentido distal en el borde anal. La apariencia externa del colon difiere de la del intestino delgado debido a que las fibras longitudinales musculares del colon se unen en tres bandas directas llamadas téneas, localizadas a intervalos de 120 grados cerca de la circunferencia del colon. Tenemos a la tenia liberis, la omentalis y la mesocólica. La tenia inicia en la base del apéndice y se extiende continuamente hacia el recto proximal. Las austras se localizan entre las tenias. La mucosa que se encuentra entre las austras se caracteriza por la presencia de pliegues semilunares sobre la superficie del colon
ubicamos sacos de peritoneo llenos de tejido adiposo. Los apéndices epiploicos, la primera porción del colon, el ciego, se localiza en la fosa ilíaca derecha y se proyecta como una bolsa ciega por debajo de la entrada del ilion. El ciego es una estructura sacular de 6 a 8 centímetros de longitud debido a su diámetro. Es la parte del colon más apta para romperse ante la presencia de una obstrucción distal, y los tumores del colon pueden crecer en este sitio alcanzando gran tamaño sin producir síntomas de obstrucción. El ciego se encuentra fijo en su movilidad por un pequeño mesociego. Una anomalía en la fijación puede existir en un 10 a 20% en las personas, situación que predispone al desarrollo del vólvulo de ciego, ¿no? El apéndice vermicular es una bolsa externa ciega que se encuentra inferior a la válvula ileocecal. El colon ascendente se extiende desde el ciego 12 a 20 centímetros a lo largo del lado derecho de la cavidad peritoneal hacia la flexión hepática. Se encuentra cubierto con peritoneo anteriormente y en ambos lados, constituyendo de este modo un órgano retroperitoneal. Desde la flexión hepática, el colon continúa medial y anterior para emerger dentro de la cavidad peritoneal como colon transverso. Esta es la porción más larga del colon, de 40 a 50 centímetros, y es el segmento más móvil. Cuando una persona está de pie, el colon transverso cae hacia la pelvis. En cambio, vemos aquí que el colon descendente tiene una longitud de 30 centímetros, viaja posterior y después inferior en el compartimiento retroperitoneal al borde de la pelvis, y después emerge en la cavidad peritoneal como el colon sigmoides. Este es un segmento redundante en forma de S, de longitud, tortuosidad y movilidad variable, debido a que el sigmoides es la parte más estrecha del colon. La presencia de tumores y adherencias causa síntomas tempranos de obstrucción en el curso de la enfermedad. El recto mide en el adulto 10 centímetros de longitud, inicia en la reflexión peritoneal y sigue la curva de la parte terminal del tracto hacia el canal. ¿Qué hay del canal anal? Tiene en el adulto una amplitud de 5 centímetros con una discreta demarcación superior e inferior, y el anillo anorrectal está localizado proximalmente y está compuesto por la porción superior del esfínter interno y la porción puborectal del músculo elevador en sentido distal. El borde anal representa la transición de la piel anal y la verdadera piel, la mucosa de 3 centímetros distales del recto y el canal anal, que contiene de 6 a 12 repliegues longitudinales redundantes llamados columnas de Morgani, las cuales terminan en la papila anal. Estas columnas se unen por pliegues de mucosa constituyendo las valvas anales, las cuales están situadas en la línea dentada. La musculares mucosae desaparece del canal anorrectal y la cubierta circular interna de musculares propias se engrosa para formar el esfínter anal interno, y el esfínter muscular externo constituye el esfínter anal externo rodeando el canal anal. Las fibras del esfínter externo se combinan con las del músculo elevador y a su vez son unidas en su parte posterior al coxis y en su parte anterior al cuerpo perineal. Bueno, supuestamente ustedes ya han repasado, revisado anatomía, todo esto, pero un recuerdo porque está relacionado con la clase de hoy. Causas. ¿Cuáles son las causas de una obstrucción intestinal? Las causas pueden ser, pues, mecánicas, neurogénicas, vasculares. Si bien su cuadro clínico es tan grave por sí mismo que frecuentemente suplanta en importancia inmediata a la enfermedad básica, exigiendo siempre un tratamiento especial, intensivo.
Entonces, podemos hacer una clasificación. La clasificación, para clasificar estas diferentes formas de oclusión intestinal y entender pues, la fisiopatología, debemos tener presente una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, factores que tienen que ver con el carácter. O sea, la oclusión puede ser aguda o crónica, total o parcial, siendo los primeros de cada par más graves y frecuentemente fatales. También el sitio, ¿dónde queda el sitio? Las oclusiones pueden ser consideradas fisiopatológicamente de tres niveles, ¿no? Puede ser intestino delgado alto, intestino delgado bajo y lógicamente el colon. Y la obstrucción mecánica e hilio paralítico, espástico, ¿no? Por ejemplo, el hilio paralítico es el resultado del obstáculo mecánico dentro o fuera de la luz intestinal, una compresión extrínseca. Y el hilio espástico forma o resulta de la disfunción neurogénica con inhibición refleja del peristaltismo intestinal, como hilio adinámico o paralítico o acentuación del mismo. Y la oclusión en asa cerrada, situación que se produce sobre todo en las obstrucciones de colon, cuando hay competencia perfecta, por ejemplo, ¿no? de la válvula ileocecal, formándose un segmento estancado, lo llamamos asa cerrada, entre la válvula y el punto obstruido, pudiendo ser el segmento estéril poco o muy infectado. Y la extensión del asa obstruida cuanto mayor está, en los casos de asa cerrada, más grave ese proceso. Y en la preservación de la irrigación vascular, primario o secundariamente puede haber un compromiso vascular en la pared intestinal obstruida, es este uno de los principales factores en la fisiopatología del proceso y en el mecanismo de la muerte del paciente. Entonces, hay una clasificación que nosotros hablamos acerca del, estoy de acuerdo al mecanismo de la oclusión intestinal. Por ejemplo, si, por ejemplo, en este mecanismo de oclusión intestinal, por ejemplo, cuando es mecánica, podemos observar que puede haber un estrechamiento de la luz. ¿Y por qué se estrecha la luz? Puede ser por una estenosis, puede ser congénita, que el paciente ya ha tenido así, a veces los neuropediatras tienen que solucionar esta estenosis, o adquiridas por algún trastorno, algún trauma. También puede haber un estrechamiento de la luz por obturaciones intrínsecas o cuando hay unas compresiones extrínsecas, una tumoración, por ejemplo. También puede haber en las mecánicas las adherencias híbridas, o sea, esos son cuando han sido en los posoperados, que quedan después de 2 años, las adherencias, se pegan los tejidos, hay que volver a intervenir. En las famosas hernias, ya sean internas o externas, hemos hablado de los vólvulos, puede ser el vólvulo sigmoide, que es el más frecuente. En la invaginación, esto se presenta más en niños, cuando tiene mucha diarrea, el niño de repente, el intestino delgado se mete en el hueso, y viene con dolor, con problema abdominal, hay que intervenir y solucionar el problema de la invaginación del niño, ¿no? Los errores del desarrollo, por ejemplo, cuando hay una mal rotación del niño, por ejemplo, ¿no?
En las neurogénicas, otro mecanismo de oclusión es en las neurogénicas, por ejemplo, cuando hay hilo paralítico, ya se verá más adelante, en el hilo espástico, y las vasculares, cuando hay una trombosis, hay algún vaso que rodea esta zona, o también en las embolias, que pueden estar localizadas en esta zona, no solamente a nivel pulmonar, puede haber embolio en otras partes del organismo, como es, por ejemplo, a nivel mesentérico, a nivel del intestino. Entonces hay una serie de alteraciones que vamos a ver a nivel de una obstrucción intestinal, a veces locales, a veces comprometen todos los organismos generales, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones ácido-bases. O sea, no solamente es simple, porque muchas veces un paciente viene estreñido, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo estás con esa constipación? ¿Una semana o 2 semanas? Ustedes le ponen el enema, lo evacúan todo y el paciente se choca y se muere. Entonces hay que valorar bien, ¿no? Para ver cómo se evalúa eso. Dice, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está? Vamos a destapar esto con un enema, pero primero le pondremos su cloruro, renacel, lo hidratamos primero, 1 litro, todo, porque cuando vamos a poner el enema y vamos a soltar todo lo que esté detenido, sale de golpe todo y entra en choque hipovolémico. Entonces hay que valorar primero, ¿no? Por eso hay alteraciones hidroelectrolíticas y puede haber también ácido base más adelante. Entonces, a pesar pues de que se dispone de muchos datos clínicos y experimentales, diversos interrogantes permanecen sin respuesta a la oclusión intestinal. Los efectos nocivos, como hemos visto, pues son a nivel de la oclusión intestinal y pueden ser considerados como hemos mencionado. Entonces, en las alteraciones hidroelectrolíticas, ácido base, podemos decir que de manera general las oclusiones altas del intestino delgado producen alteraciones hidroelectrolíticas mayores y más precoces que las del colon, ¿no? Cuanto más alta es la oclusión, ¿no? Por ejemplo, yeyuno, ¿no? Está arriba, pues, ¿no? El aumento inicial del peristaltismo con miras a eliminar o superar el obstáculo lleva a una primera fase de lucha, y ahí van a escuchar ruidos cerebrales aumentados, ¿no? Cuando ya no hay ruidos cerebrales, está peor este paciente, ¿no? Entonces, esa fase de lucha la conocemos, como ustedes ya van a estudiar semiología, con la escultación de ruidos aéreos, ¿no? Entonces, esa primera fase de lucha fue la eliminación del contenido del tubo desde el punto obstruido para arriba. Entonces, ¿cómo lo hace? Como está en la parte de arriba, va a tratar de vomitar, tiene vómitos semejantes a los que ocurren en una estenosis pilórica. Inicialmente el vómito son de contenido gástrico, ¿no? Pero cuando ustedes vean unos vómitos tipo fecaloide, o sea, vómitos como caca, entre comillas, ¿no? Fecaloide, llamamos eso. Ah, entonces este es yeyuno, ¿no? La obstrucción es a nivel del yeyuno. Con ello se produce pues la pérdida de agua y sales, pudiendo resumir así alteraciones hidroelectrolíticas. El paciente va a estar deshidratado, va a estar con hemoconcentración, ¿no? Hay depresión de cloro, de sodio, de potasio. Entonces, en una deshidratación tanto mayor, cuanto más alta es la obstrucción, más intensos son los vómitos. La pérdida de líquidos y agua es agraviada por el intento de reposición por la boca. Los electrolitos se pierden en esa agua y después son eliminados con los vómitos, lo que aumenta las pérdidas, efecto paradójico del agua, ¿no? El riñón trata de corregir la hipopotasemia, porque está botando potasio con los vómitos. Entonces, ¿qué pasa? Resultante de la depresión electrolítica en la sangre, eliminando más agua, lo que agrava la deshidratación.
Con la hemoconcentración resultante de la pérdida de líquidos, hay hipovolemia, insuficiencia circulatoria, insuficiencia renal, ya están viendo, la creatinina está subiendo, como vamos a ver en las próximas clases, ¿no? Pero la anemia, la hemoglobina está normal, pero una creatinina de 2, 3, 4, una aguda, ¿no? Entonces, esta insuficiencia renal provoca pues una retención nitrogenada. Un mecanismo similar se produce en las fístulas duodenales o del yeyuno. La pérdida de sodio es sumamente grave por no tener el organismo medios adecuados de reposición, al contrario del cloro, ¿no? Que puede ser eh, parcialmente compensado por el aumento del bicarbonato plasmático. La hiponatremia contribuye a la hipovalemia, secundariamente a la reducción del volumen celular, lo que agrava la hemoconcentración. Hemos visto ya ustedes qué hacen. Haga y electrolitos, el paciente está disneico, sacan el haga, los electrolitos, cómo está el bicarbonato, está entrando en acidosis, cómo está el sodio está con hiponatremia, está a 130, 125, cómo está el potasio, van a tener que comenzar a manejar todo eso, porque está descompensándose el paciente. Para eso han estudiado, ¿no? Entonces, y la pérdida de potasio se sabe actualmente que es el factor decisivo en la morbilidad y mortalidad de la oclusión intestinal. Contribuye a la atonía y a peristalsis intestinal. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando el paciente viene con dolor intenso, entonces yo he tenido, no sé cuál de los pacientes que vi, me acuerdo, no sé qué falleció, sino fue otro paciente. No, está bien con dolor, los familiares preocupados, ahí dando, ¿qué hace con el dolor? Hay que agarrar la ambulancia, esto es quirúrgico, llevarlo al hospital donde operan. ¿Qué se hace? Pasa un lazo de tiempo mientras se consiga la ambulancia, la gasolina, todo. Al principio los ruidos están aumentados, había lucha, pues. Pasa un tiempo hasta que consigan el carro para la transferencia, ya van a escuchar otra vez, ya no hay ruidos hidroaéreos, hay atonía, ya no hay movimiento, ya no hay nada, ya, ahí nomás ya está muy grave el paciente, ya está chocando, ¿no? Eso se llama atonía, hay aperistalsis intestinal, o sea, se agravó, está peor, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante en los mecanismos que llevan a la muerte del paciente. Entonces, las alteraciones ácido-básicas dependen del volumen y el tipo del vómito. Si hubiera mayor pérdida de contenido gástrico ácido, resultará por alcalosis. Si fuera mayor la eliminación de secreciones alcalinas, pues sería bilis, jugo pancreático y entérico. Nos resulta una acidosis. Estos procesos pueden ocurrir en fases consecutivas, ¿no? Y en cuanto a la distensión, de modo general, cuanto más baja es la obstrucción, mayor y más precoz es la distensión abdominal, ¿no? Intestinal. Cuando ustedes ya en semiología van a ver, ¿no? Hay un paciente como si estuviese gestando, con el abdomen bien globoso, todo. ¿Cómo se llama semiológicamente eso? Se llama distensión abdominal. Ya van a ir aprendiendo terminología médica, ¿no? En semiología. A veces la semiología y la fisiopatología van de la mano. Solo que la fisiopatología explica el porqué. La semiología, pues, el verdadero nombre, el término científico, ¿no? que se debe saber para hablar con propiedad, porque son médicos, no van a hablar papas, camotes, no. Tiene que tener sus términos científicos para hablar con propiedad. Y lógicamente respaldado con la fisiopatología de ese término científico. Entonces, la distensión es consecuencia de la acumulación de líquido y gases en la luz intestinal. Ahí vamos nuestro tercer espacio. Entonces, los líquidos sostenidos en el intestino obstruido resultan de qué? ¿No? De secreciones anormales, ¿no? Secreciones, primero hablaremos de secreciones normales del intestino. Suma de las secreciones digestivas diarias que corresponden, término medio, a 7 u 8 litros por 24 horas. La hipersecreción resultante del aumento de la actividad motriz, o sea, el peristalsis, y secretorio intestinal,
en la primera fase de la obstrucción, estamos hablando de la fase de lucha, ¿no? Ahí está luchando por vivir ese órgano, esos tejidos, y el ser humano, por supuesto. No reabsorción de las secreciones retenidas debido a la desvitalización de la pared, cuya irrigación sanguínea perjudicada por la obstrucción, o sea, la compresión venosa es mayor que la arterial y permite mantener la nutrición del órgano, pero no sus funciones habituales. Entonces, la no eliminación de los líquidos retenidos por la obstrucción intestinal, la acumulación de gases, resulta sobre todo de los componentes del origen bacteriano, normalmente 10%, y la difusión plasmática 20% de lo normal, y menos del componente deglutido 70%. Este gas de la oclusión intestinal está formado sobre todo por nitrógeno de un 60 a 68, a 80%, 60-80% en el nivel superior en condiciones normales. La distensión en tanto mayor. Cuanto más baja la obstrucción del colon, sobre todo, si hay competencia de la válvula ileocecal, la presión intraluminal del intestino, que es de 2 a 4 centímetros de agua en condiciones normales, pudiendo llegar a 13 a 25 centímetros en la fase de actividad peristáltica, alcanzar cifras extraordinariamente elevadas en casos de oclusión intestinal baja, llegando a 100 a 150 centímetros en asa cerrada. Las alteraciones de la pared intestinal, o sea, la distensión e hiperpresión intraabdominal, producen adelgazamiento de la pared intestinal en el trecho obstruido y perjuicio de su circulación, sobre todo con presión venosa. Es sabido que cuanto más aumenta la presión intraluminal, más se reduce el flujo de las venas mesentéricas, aunque sea prácticamente imposible interrumpir la circulación venosa de la pared intestinal solo por aumento de la presión intraluminal con la deficiencia de la circulación de retorno. La pared queda llena de sangre en sus tejidos, aumentando de peso, aunque distendida mecánicamente. Por este motivo, se vuelve menos resistente y puede lacerarse con mayor facilidad que la pared normal, aun cuando las perforaciones del intestino delgado y del colon sean raras en la oclusión intestinal. El peristaltismo inverso que hemos hablado con diatonía, o sea, el antiperistaltismo, los vómitos y las alteraciones del tono de las capas musculares de la pared sirven como medios de protección contra la presión alterada y los efectos de la distensión. Sin embargo, si hubiera oclusión en asa cerrada, la distensión será máxima y producirá sus efectos más precozmente sin posibilidad de corrección por el mecanismo de los vómitos. También hay agentes tóxicos que participan acá. Por ejemplo, esta absorción de agentes tóxicos en el asa obstruida, normalmente las vías de absorción son la pared intestinal, las venas mesentéricas, los linfáticos. ¿Qué pasa cuando hay esta obstrucción? Cuando se produce esta obstrucción intestinal, la pared del intestino lesionada disminuye la absorción de agua, al tiempo que aumento de las toxinas por vía linfática. Se observa, por ejemplo, experimentalmente la absorción de la toxina de un germen muy dañino, que es el Clostridium welch. Después de una infección en el asa obstruida, se ha discutido la naturaleza de las sustancias tóxicas probablemente absorbidas, alimentos ingeridos, secreciones normales y anormales del intestino y glándulas anexas, tejido necrosado de la pared intestinal. En el terreno experimental, produciendo estrangulamiento en asas intestinales ocluidas, se encontró un pigmento derivado de la hemoglobina, que parece corresponder a una fracción de la imina, probablemente por acción del jugo pancreático en la sangre, la toxicidad del líquido peritoneal y la corriente sanguínea donde se encontraba el pigmento fue vinculada con el mismo en líneas generales. Aun cuando no sea probablemente la causa de muerte, la absorción de agentes tóxicos debe tener importancia en muchos casos de obstrucción intestinal. Si se ha obstruido, va pasando el tiempo, sigue la obstrucción aumentando y ¿de dónde llegamos realmente?
al estrangulamiento. Es como si estarían ahorcando el intestino. Eso de repente en el bolo decimos cuando cuanto más papas han comido y en lugar de meterle un digestivo le meten cerveza, le meten agua fría, gaseosa, ¿para qué? ¿No? Entonces el estrangulamiento, aunque no sea primariamente eh, de origen vascular, es cierto que la oclusión intestinal por cualquier causa puede llevar al sufrimiento vascular. Estamos hablando del estrangulamiento, ¿no? Si el mecanismo de la oclusión fuera por hernia o herencia, por parte de las causas más comunes de la oclusión intestinal mecánica, el riesgo de estrangulamiento aumenta con que se incrementa también el peligro de absorción de sustancias tóxicas y de las propias bacterias de la flora intestinal. En caso de estrangulamiento, se comprueba la presencia de numerosas bacterias de la flora intestinal en el líquido peritoneal. Esto provoca peritonitis, sobre todo si el microorganismo pues, es el género de Clostridium. El efecto de la antibioticoterapia para reducir la mortalidad junto con otras medidas terapéuticas parece ser una prueba de papel importante que desempeñan las bacterias intestinales como agentes tóxicos. Los efectos nocivos de la oclusión intestinal varían según la obstrucción arterial y venosa. La obstrucción arterial oclusiva se observa muy raramente en casos de trombosis o embolia mesentérica. En este caso hay necrosis, anemia y necrosis hemorrágica del territorio servido por el vaso. Esto no causa mucha distensión de la pared, si bien puede parecer dentro del peritoneo gran cantidad de plasma. En la mayoría de casos, sin embargo, la oclusión venosa acompaña a la arterial. Y aunque puede predominar, en estas circunstancias hay gran pérdida de sangre hacia la pared y la luz intestinal. Hablamos del tercer espacio, lo que puede explicar el shock y la muerte. Entonces, el mecanismo de la muerte, la causa de la muerte en la oclusión intestinal depende en gran parte del nivel de la obstrucción y de la presencia o no de estrangulamiento, porque ahí hay sufrimiento vascular, ¿no? En las obstrucciones altas y simples del intestino es posible y aún probable que el principal factor de muerte sean las alteraciones hidroelectrolíticas. La deshidratación y la hemoconcentración, las alteraciones bioquímicas de la sangre y el efecto de ellos sobre diversos órganos, sobre todo los riñones, pueden conducir fácilmente al desenlace fatal. Cuando ocurre este estrangulamiento, varios mecanismos pueden llevar a la muerte, además de los trastornos hidroelectrolíticos y ácidos básicos. Por ejemplo, la rotura de la pared intestinal necrosada, o sea, se produce una gangrena, ¿no? La peritonitis secundaria por parte de bacterias y agentes tóxicos hacia la cavidad, o la absorción rápida de tóxicos por la pared desvitalizada y el shock, ¿no? Y otros como una insuficiencia suprarrenal. Ustedes saben que en la insuficiencia suprarrenal se elimina una serie de el estrés, diríamos, que libera neurotransmisores, mediadores químicos que al final hacen daño. Entonces, la suprarrenal elimina cortisona, productos que compensan eso. Por eso un pacientito con Addison que tiene problema de azúcar renal está pues con su hidrocortisona a la mano, porque si va a tener alguna intervención quirúrgica, algo va a estar sometido a un estrés, ahí mismo le ponen su hidrocortisona, ¿no? Le ponen su tratamiento para que pueda compensar, si no se muere en la sala de operaciones. Entonces, en este caso igual hay una insuficiencia suprarrenal, se complica el cuadro. Entonces, la distensión por sí misma ha sido propuesta como factor de muerte, ya que la descompresión por sondaje intestinal provoca mucho el pronóstico y evolución de estos casos. Es discutida hasta el momento de manera por la cual la distensión llevaría a la muerte. Pérdida de cloruro del asa distendida, ¿no? Aumento gradual de la presión de un asa cerrada, distendida, desvitalización de la pared, pasaje de bacterias y toxinas hacia el peritoneo, peritonitis, muerte. Este segundo mecanismo parece ser el más importante para la mayoría de los autores. Aún en los casos
de oclusión intestinal baja, con gran distensión, como con o sin asa cerrada, la pérdida de líquidos y la reducción del volumen plasmático es un punto importante a considerar. El aumento pronunciado del tercer espacio, luz y pared intestinal, cavidad peritoneal, además de pérdida de por vómitos, lleva a una acentuada hipovolemia, shock y muerte. Experimentalmente se ha comprobado en casos semejantes que podía haber pérdida de 55% de plasma en 24 horas y que parece que este es el factor importante como causa de muerte. La obturación intestinal mecánica, los síntomas principales son dolor abdominal, vómitos y constipación intestinal. El dolor es característico, bueno, ustedes ya van a ver en semiología cuántos tipos de dolor hay, desde el punto de vista general, toda la parte esa semiológica. En este caso, el dolor es característico. Si es de tubo, ¿no? Es un dolor intermitente, es un dolor cólico, siendo más prolongado en las obstrucciones bajas de colon. Los paroxismos del dolor coinciden con la actividad peristáltica exagerada del intestino para vencer el obstáculo mecánico. La primera fase, ¿qué hay en la primera fase? Hay lucha, ¿no? Está luchando, una lucha de oclusión intestinal mecánica. En estas condiciones se escuchan ruidos peristálticos exagerados y pueden ver los movimientos peristalsis visibles en la pared abdominal. Después de algún tiempo, 24 horas más o menos, el dolor tipo cólico se vuelve intenso y constante. Ahí sí es más grave, culminando con la aparición del estrangulamiento vascular, cuando entonces el cuadro se vuelve prácticamente irreversible. Si la oclusión intestinal no se instala súbitamente, sino en forma gradual, después de la fase de lucha se produce el segundo periodo de acalmia, ¿no? Fase de atonía o agotamiento. Tanto lucha ya se cansó. Entonces, en que la actividad peristáltica disminuye o cesa y la distensión llega al máximo. Esto ocurre por diversos motivos, entre los cuales se encuentra el propio agotamiento de las fibras musculares de la pared intestinal, ayudados por la pérdida de potasio y otros electrolitos. Vemos entonces que una oclusión intestinal inicialmente mecánica puede secundariamente asociarse a un compromiso paralítico y convertirse en mixta. La distensión abdominal y los vómitos se produce en forma hasta cierto punto alternante y compensadora. En las oclusiones altas del intestino delgado, los vómitos son intensos y precoces, la distensión abdominal es tardía y discreta. En las oclusiones bajas del colon, la distensión abdominal es precoz y acentuada, los vómitos son escasos y tardíos. La constipación intestinal es un síntoma obligado en los cuadros de oclusión intestinal de cualquier tipo. Cuando la obstrucción es alta, hasta puede haber eliminación de materias fecales y flatos por algún tiempo. Si, empero, la obstrucción es de colon, el cese de eliminación de heces y gases es inmediato, pudiendo eliminarse solamente en forma paradójica y pequeñas porciones de moco producido con exceso en la fase de lucha por la pared cólica hacia el lado de la obstrucción, sea una mucorrea o diarrea paradójica, le llamo, ¿no? En estos casos, la imaginación intestinal es frecuente que pequeñas cantidades de mocos sanguinolentos sean expulsadas por el recto. En las oclusiones intestinales funcionales neurogénicas del tipo espástico, se habla del hilo espástico, el hilo dinámico, los mecanismos son causas locales, cuerpos extraños en la luz intestinal, pueden ser parásitos, comidas irritantes, eh, sangramientos digestivos, ulceración de la pared intestinal, trastornos circulatorios, eh, eh, causas, por ejemplo, si pueden ser causas reflejas a través del plexo celíaco o del plexo mesentérico inferior, lesiones del plexo celíaco o puede ser síndrome de Ogilvie, contusiones del abdomen, hilo espástico postoperatorio y lesiones de otros órganos, ¿no?
También causas del sistema nervioso central, por ejemplo, una histeria, una gripe, una uremia, tumores cerebrales, intoxicación de plomo, etcétera, y causas desconocidas. Muchas veces el cirujano entra, abre y no encuentra nada, ¿no? Porque ha sido un problema neurogénico. Cortó. Se ve si la evaluación clínica es importante. Claro, donde hay neurólogo, llaman al neurólogo antes de operar y dicen, no, acá no hay nada de quirúrgico, este es disfuncional, entonces ya se evita entrar, porque entran, todos buscan, no hay nada, ¿qué pasa acá? ¿No? Y el hilo paralítico por causas irritantes peritoneales o extraperitoneales, alteraciones vasculares o causas neurogénicas y tóxicas intraabdominales, el mecanismo es de inhibición refleja del peristaltismo, que no llega a la realidad, a la pared intestinal, por lo que dicho nombre es incorrecto, por impulsos originados en la médula y transmitidos por los nervios esplácnicos. Es sabido que la simpatectomía puede abolir esta inhibición del peristaltismo intestinal y la inhibición peristáltica del hilo adinámico generalmente comprende todo el tubo intestinal, aunque puede ocurrir más en el intestino delgado o más en el colon. El elemento dominante del cuadro es la distensión abdominal, que puede asumir grandes proporciones estando el abdomen uniformemente aumentado de volumen. Debido a la inhibición peristáltica, no hay fase de lucha ni peristaltismo visible o audible. Hablamos de silencio abdominal. Los vómitos existen, aunque en menor proporción, en la oclusión intestinal mecánica. Resultan más del reflujo del contenido intestinal hacia el estómago y distensión mecánica de este caso. ¿No? Entonces, esto es lo que pasa prácticamente, ¿no? Y, y vamos a irnos a un pequeño caso clínico, ¿no? Para terminar esto. Nos quedan unos minutos. A ver. ¿De qué se trata? Entonces, hablamos de Carlos, ¿no? Pacientito de 32 años, sin antecedentes médicos significativos, que acude al servicio de emergencia por presentar un cuadro clínico de 3 días de evolución, de dolor, aparición insidiosa en región periumbilical y epigastrio, de moderada intensidad, el cual evoluciona de carácter cólico a difuso y continuo sin atenuantes, exacerbado con la ingesta de líquidos, concomitantemente presenta náuseas y 3 vómitos de contenido alimentario, escalofríos, astenia, hiporexia, incapacidad para canalizar gases y pérdida de aproximadamente 8 kilogramos en 15 días. Por tal motivo acude al centro asistencial de su localidad donde diagnostican gastritis aguda. Le administran tratamiento endovenoso sin mejoría clínica aparente. Por persistencia de su sintomatología, acude a emergencia de nuestro centro hospitalario, donde se ingresa con el diagnóstico de abdomen agudo, quirúrgico y apendicitis aguda. A la exploración física, al examen se le hace y se encontró presión arterial 80/50, frecuencia respiratoria 24 por minuto, temperatura 37,7 grados centígrados, frecuencia cardíaca 120 por minuto con taquicardia, ¿no? El paciente consciente, fases álgida, deshidratado, mal perfundido, cardiopulmonar y murmullo vesicular presente en ambos campos pulmonares, sin integrarse al síndrome pleuroparenquimal. Ruidos cardíacos con taquicardia sinusal, ¿no? A 120 por minuto, abdomen poco distendido, poco audible, dolorosa la palpación difusa más intensamente en fosa ilíaca y flanco derecho. Masa palpable no móvil dolorosa, Blumble positivo, Rosen positivo, ya en semiología van a ver esos signos, ruidos y dolores disminuidos, al tacto rectal no se palpan masas sin heces en ampolla rectal, llenado capilar de 3 segundos, se ingresa con el siguiente hemograma, hemoglobina 13,7, hematocrito 49, glóbulos blancos 12.400, neutrones 81%, linfocitos 19, plaquetas 210.000, ¿no?
En la bioquímica hay que destacar la glicemia 303 milímetros por decilitro, ¿no? Creatinina 2 miligramos por decilitro, sodio 136 miligramos, potasio 2,95 y potasio, amilasa 61. La placa de posición supina de abdomen fue compatible con obstrucción intestinal mecánica inespecífica con la presencia de asas dilatadas centralmente del intestino delgado. Como ustedes vean, todo el signo de las placas ahí, bien que ahí van a ver cuando estén rotando, haciendo, parecen unas llantas ahí con niveles, hablamos, ¿no? Ya, cada intestino delgado es el problema, sin gas en el colon y el resto. La placa de abdomen de pie mostró múltiples niveles hidroaéreos y la placa de tórax se reportó como normal. Por evolución tórpida de 2 días de hospitalización se mostró con distensión abdominal, exacerbación del dolor, disminución de ríos intestinales sin presentar evacuaciones, fiebre de 39 grados centígrados, flujo urinario de 0,9 ml por mililitros por kilo por hora, con elevación de cuenta blanca subió a 15.000, ¿no? Incrementaba a 12.000. Expensa de neutrófilos, 89, linfocitos 10, bandas y gasometría pH 7,2, PCO2 24, presión parcial de oxígeno 70 a 21%, el FIO2, ¿no? 21% FIO2. Saturación de oxígeno de 91%, bicarbonato 14. ¿No? Entonces, se indica estudio de ecografía abdominal, la cual reporta imagen en fosa ilíaca derecha que muestra un signo de pseudotumor, con el ilion central rodeado de grasa mesentérica que es hiperoicoica, todo en el colon ascendente engrosado. Se realiza tomografía de abdomen, la cual muestra la presencia del medio contraste oral en la luz del ilion, grasa mesentérica circunvencina que rodea y acompaña a una intususcepción y engrosamiento del colon. Se realiza la intervención quirúrgica de emergencia. Se usó la técnica de laparotomía exploratoria con hallazgo de 1.500 centímetros cúbicos de líquido ciatrino, libre en cavidad, gran distensión de asas delgadas, introducción ileocecal, engrosamiento de las paredes del hilo terminal en sus últimos 25 centímetros. Importante adenitis mesentérica múltiple, laceraciones en serosa, asa intestinal, 30, 80 y 100 centímetros de asa fija. No se evidencia tumoración ni cambios isquémicos. Se realiza reducción manual y rafia de laceraciones de asa delgada. Se toma muestra de ganglios para análisis anatómico, el cual reportó linfoma como causa de intususcepción. Paciente evoluciona satisfactoriamente y es egresado a los 5 días postquirúrgicos. Tiene un cuadro, ¿no? Un caso clínico. No sé si nos a ver, veamos ahora sí, rapidito, ¿no? ¿Qué cosa? Y vamos a discutir, ¿no? Entonces, el presente caso es un paciente de 32 años, ¿no? Con cuadro de obstrucción intestinal secundario a una intusepción ileocecal por presencia de un linfoma. Ya, ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿no? Acerca de las tumoraciones, ¿no? ¿Con qué frecuencia se presentan tumores malignos en el intestino delgado? Los tumores malignos del intestino delgado son relativamente infrecuentes. Representan 1 o 4% de todos los tumores del tracto gastrointestinal, ¿no? Los linfomas del intestino delgado, como este caso, por ejemplo, corresponden a un 10 a 15% de todos los tumores malignos localizados en él, pudiendo ser primarios o parte de una enfermedad generalizada. Para ser considerados primarios bajo los criterios de Davidson, ¿no? Y Coles, deben tener las siguientes condiciones: ausencia de linfadenopatía periférica, radiografía de tórax normal, sin creciendo en ganglios mediastinales, cuenta de leucocitos total y diferencial normales. En la pieza operatoria debe predominar la lesión intestinal y los ganglios afectados corresponder a ella. Ausencia de compromiso del hígado y vaso. Entonces, los linfomas gastrointestinales representan la localización extraganglionar más común de todos los linfomas no Hodgkin, mientras la localización gástrica es la más frecuente, seguida del intestino delgado del 20 al 30% de colon y multifocal. Los síntomas en orden de frecuencia son dolor abdominal, vómitos, 48% pérdida ponderal, 44% tumoración ordenal, 24% melena y o hematoquesia, 22%, más frecuentemente localización gástrica, diarreas 16%, anorexia 12% y estreñimiento 7%. Más del 50% de pacientes presentan de 2 a 4 de los síntomas señalados y el promedio de duración de los síntomas va de 6 a 10 meses.
Un 15 a 20% de los casos son atendidos como emergencias quirúrgicas, con sangrado digestivo más frecuente de locación gástrica, perforación más frecuente de locación intestinal y que en menor grado de frecuencia, obstrucción e intussuscepción. La citología y el grado de agresividad dependen del tipo de linfoma no Hodgkin del cual se trate, lo que tendrá estrecha relación con el pronóstico de la enfermedad. Muchas veces los linfomas pues, se encuentran generalmente, ¿viste? Cuello de toro, ¿no? Lleno de ganglios en el cuello. Bolas, bolas, bolas. Y sale también alrededor del mediastino, pero acá apareció pues en el intestino. A veces hay cosas raras, ¿no? Han tenido que entrar a hacer el examen patológico para llegar a decir, sí, es un linfoma que está haciendo intussuscepción y por eso va a producir todo este cuadro obstructivo. Entonces, ¿cómo si hablamos de linfomas gastrointestinales, un poquito más a ver qué después referente al caso, ¿no? Según la clasificación de Saxon, muy utilizada para esta patología, los linfomas gastrointestinales son clasificados, por ejemplo, linfomas de célula B, tipo mal, grado bajo, grado alto, con o sin componente, de grado bajo asociado, enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado, de grado bajo o alto, con o sin componente de grado bajo, polipoidosis linfomatosis, el linfoma de Burkitt, parecido a Burkitt. Otros tipos de linfomas de grado bajo o alto corresponden a linfoides ganglionares equivalentes. Los otros son los linfomas de células T, asociados a enfermedades celíaca o enteropatía. Otros linfomas T no asociados a enteropatía, aproximadamente 85% de los casos corresponden al tipo B y 15% al tipo T, en localización ileocecal, como es el caso que presentamos ahora, ¿no? Es sumamente rara la presencia del linfoma tipo T. Por otro lado, los linfomas gastrointestinales son más frecuentes en varones que en mujeres en proporción de 2 a 1, siendo la edad mediana diagnóstico de 50 a 60 años. Los factores pronósticos en linfomas gastrointestinales primarios son estadio tumoral, edad de presentación, peor en edades extremas, ¿no? Modo de presentación clínica, peor si hay perforación intestinal. Estado general del paciente y masa de tumoral mayor a 7 centímetros, histología y grado de agresividad, invasión de la pared, presentación e inmunopresión asociada, multifocalización. Los linfomas tipo T son de peor pronóstico. La obstrucción del intestino delgado se presenta cuando el flujo normal del contenido intestinal es interrumpido. Las causas más frecuentes de obstrucción del intestino delgado, ¿cuáles son? Son las aferencias postoperatorias, las hernias, las cuales causan compresión extrínseca del intestino. Con menor frecuencia, los tumores o cicatrices del intestino delgado son las causas de bloqueo extrínseco. La obstrucción lleva a la dilatación del estómago y del intestino proximal del sitio del bloqueo. Los síntomas incluyen constipación, náuseas, vómito y dolor abdominal. Cuando el intestino delgado se dilata, su flujo sanguíneo puede resultar comprometido llevando a necrosis y a estrangulación y sepsis. Desafortunadamente, no existe un signo o síntoma fidedigno que permita diferenciar pacientes con estrangulamiento o inminente estrangulación de aquellos en los cuales la cirugía no será necesaria. De aquí que se derive el desafío en el tratamiento de pacientes con obstrucción intestinal. ¿Y qué hablamos de lo que interesa la fisiopatología, diríamos, ¿no? Acerca de la patogénesis de la deshidratación, ¿no? ¿Cuál es la patogénesis? Estamos hablando de fisiopatología, de la deshidratación de este paciente y esas secuelas que trae, ¿no? El sello de la obstrucción del intestino delgado es la deshidratación y sus secuelas. Cuando el flujo luminal normal del contenido intestinal resulta interrumpido en el intestino delgado proximal, a la obstrucción empieza a dilatarse debido a las secreciones intestinales, son detenidas a su paso hacia la porción distal, lo cual tiene un número de consecuencias que depende en parte del sitio y del grado de la obstrucción. Los pacientes con obstrucción proximal por el yeyuno experimentan un ataque repetido de náuseas y vómitos que cede al suspender la dieta oral. Estas características son menos frecuentes en pacientes con una obstrucción más distal, como el ilion, por ejemplo. La dilución de aire y gas resultando en la fermentación bacteriana se acumula aumentando más dilatación. El sobrecrecimiento bacteriano ocurre en el intestino delgado proximal, cuyo contenido normalmente es casi estéril, y por lo tanto la emesis puede ser fétida debido al sobrecrecimiento bacteriano. Cuando hablamos de vómito fecaloide, ¿no?
Cuando el proceso continúa, la pared intestinal se torna edematosa y se pierde la función de absorción normal del intestino, de tal forma que más líquido es secuestrado en la luz intestinal y la secreción de líquido en la luz del intestino proximal dilatado aumenta con empeoramiento del edema del intestino. Existe una pérdida taxonativa de líquido en la cavidad peritoneal. El resultado final es la deshidratación con alteraciones electrolíticas concomitantes y disminución del gasto urinario, ¿no? Este pacientito tuvo 120 de frecuencia cardíaca, o sea, estaba en taquicardia, ¿no? Y la presión estaba bajando. ¿Cómo explicamos fisiopatológicamente esa taquicardia, la oliguria y la hipotensión, ¿no? Entonces, eh, los datos clínicos son indicativos porque hay una deshidratación más profunda por mayor secuestro de líquido en la luz intestinal y como consecuencia la presencia de hipoperfusión tisular grave en obstrucciones más proximales, la emesis causa la pérdida de líquido que contiene sodio, potasio, hidrogeniones y cloro, lo cual resulta en una alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, la evolución tórpida del paciente, que refería que presenta fiebre, llegó hasta 39, ¿no? Los leucocitos también elevaron a 15.000, había desviación izquierda, ¿no? ¿Y qué se debe hacer? ¿Qué nos hace sospechar estos hallazgos clínicos? Por ejemplo, la estrangulación, ¿no? La estrangulación complica aproximadamente el 10% de las obstrucciones intestinales y ocurre cuando el edema de la pared intestinal y el aumento de la presión intraluminal comprometen la perfusión del segmento del intestino y se establece la necrosis con presencia concomitante de fiebre y leucocitosis. La necrosis eventualmente lleva a la perforación, a menos que el proceso sea interrumpido. La necrosis del intestino delgado durante la obstrucción es causa por torsión del mesenterio tal en los pólulos, ¿no? A partir de la banda adhesiva que actúa como punto de fijación. La mortalidad aumenta en los casos de estrangulamiento en aproximadamente 5% de todos los pacientes con obstrucción en intestino delgado, llevando a un 37% en algunos estudios. La obstrucción en el intestino delgado puede ser completa o parcial. La estrangulación casi siempre ocurre en presencia de una obstrucción completa, o sea, se estrangula, ¿no? Y hay una excepción en la regla que es la hernia de Richard, una condición en la cual solo parte de la circunferencia del segmento del intestino pasa a través del orificio de la hernia. En tales casos, la estrangulación puede ocurrir sin una obstrucción completa de la luz. Una obstrucción de asa cerrada ocurre cuando el segmento del intestino es obstruido en dos sitios, creando un segmento sin salida proximal o distal. En este caso, solo una pequeña porción del intestino está distendida hacia el diagnóstico difícil. Debido a la mínima distensión abdominal, por lo tanto, es muy importante determinar la obstrucción del intestino, sea completa o parcial, o si esa estrangulación es eminente o ya ocurrió. La localización y causa de la obstrucción son de importancia secundaria, a pesar de que en las raras ocasiones esta información puede afectar la decisión del manejo posterior que hace el cirujano, ¿no? Ahora, en el cuadro clínico, ¿qué nos obliga, ¿no? A descartar una obstrucción pues, del intestinal, ¿no? ¿Cómo hacemos ese diagnóstico? El diagnóstico de la obstrucción del intestino generalmente es realizado en base a características clínicas y radiológicas y debe ser distinguido de las causas no mecánicas de dilatación intestinal. Los síntomas más comunes de obstrucción del intestino delgado son distensión abdominal, vómito, dolor abdominal tipo cólico, incapacidad para canalizar gases. Es la obstrucción, en la obstrucción proximal, la náusea y el vómito puede ser relativamente severo en relación con la obstrucción distal. Sin embargo, la distensión del abdomen es menor debido a que el intestino proximal actúa como reservorio cuando éste se dilata, ¿no? Y que nos hace sospechar el cambio en el patrón del dolor abdominal en un inicio tipo cólico constante y difuso, ¿no? Si hablamos de dolor abdominal, con frecuencia es descrito como periumbilical y cólico, con paroxismos de dolor que ocurren cada 4 o 5 minutos. Algunos clínicos sienten que la progresión del dolor de tipo cólico constante es un signo inminente de estrangulación. A pesar de que no ha sido observado en todos los estudios, el dolor abdominal focal, en presencia de otros síntomas de obstrucción, puede ser un signo ominoso y no debe ser ignorado. Los pacientes pueden
o no quejarse de constipación o incapacidad para canalizar gases debido a que el colon requiere de 12 a 24 horas para vaciarse después del inicio de la obstrucción intestinal. Como resultado, los flatos y aún el paso de las heces pueden continuar después de un inicio de los síntomas. Una historia previa de cirugía abdominal superior o inferior debe ser investigada. Aquellos pacientes con grandes resecciones de intestino, otras cirugías pélvicas, cuando se hace apendicectomías o cirugía previa por obstrucción, tiene mayor riesgo de desarrollar una obstrucción intestinal, también son importantes, ¿no? ¿Y el laboratorio? ¿Cuáles son la importancia? ¿Para qué nos sirve el laboratorio, ¿no? En estos pacientes con obstrucción, ¿no? Los estudios de laboratorio generalmente no resultan de ayuda para determinar la presencia de obstrucción del intestino, es un examen auxiliar simplemente, pero sin embargo puede ayudar en la evaluación del grado de deshidratación. El nitrógeno de urea, la creatinina, el hematocrito pueden ser usados para valorar el grado de deshidratación. Como se comentó previamente, ¿no? La leucocitosis con desviación izquierda puede indicar la presencia de estrangulación. La gasometría del paciente es compatible con el diagnóstico de acidosis metabólica con niveles de lactato elevado. Entonces, todos estos exámenes auxiliares nos ayudan pues, para compensar al paciente, porque si nosotros, a veces el cirujano entra a operar y hace todo, lo hace muy bien, pero se murió. Entonces, por eso es que el cirujano también tiene que manejar su clínica, ¿no? Para decir, ¿se va a compensar, no se va a compensar, qué le pongo? Y cosa que además de haber operado perfectamente, no se descompense, no se muere, ¿no? Entonces, ¿qué interpretación hacemos a este hallazgo? La acidosis metabólica láctica es el resultado de la isquemia intestinal o de la deshidratación. Es lo suficientemente severa como para causar hipoperfusión del intestino y otros tejidos. El lactato sérico es un marcador sensible, pero no específico de estrangulación, en la obstrucción del intestino, sobre todo intestino delgado, ¿no? Y radiológicamente, ya lo verán cuando yo curso de radiología, pero diremos algo, pues, ¿no? ¿No? En los exámenes radiológicos básicos debe incluir una placa de tórax de pie para descartar la presencia de aire libre, ¿no? Lógico, porque muchas veces, ¿qué tal si este pacientito que falleció cuando estaba haciendo mis pininos hace 35 años, le saca radiografía, ya estaba saliendo aire por el hacia la cavidad torácica? O sea, hay una tanta presión ahí que comienza a perforar el diafragma, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ver ese aire libre, ¿no? Así como una placa simple de abdomen de pie y también de decúbito, que es lo que se pide, pues, cuando el paciente llega a emergencia, ¿no? Cuando el paciente está en posición supina, la amplitud completa del aire y las asas intestinales llenas de líquido serán visibles, debido a la interfase aire-líquido. Es paralela a la placa de rayos X. Esto permite una estimación de la cantidad de distensión. Cuando el paciente está de pie, la interfase aire-líquido es perpendicular a la placa, demostrando la presencia de niveles hidroaéreos. Acá lo que ustedes se tienen que buscar acá en la placa de rayos X, niveles hidroaéreos. Hay niveles hidroaéreos, ¿no? El cirujano tiene que venir corriendo, ¿no? Para evaluar. Entonces se observa múltiples niveles hidroaéreos con distensión de asas de intestino delgado en la obstrucción del intestino delgado. Sin embargo, esta imagen puede permitir, también se ha observado en caso de hilo paralítico. La presencia de aire en el colon y el recto hacen el diagnóstico de obstrucción completa menos probable. Particularmente los síntomas están presentes por más de 24 horas. Si el paciente no puede ser colocado de pie o una placa abdominal en decúbito lateral izquierdo, puede revelar la presencia de aire libre en niveles hidroaéreos. Bien, entonces acá estamos viendo lo llamamos síndrome de obstrucción intestinal, que generalmente es quirúrgico el problema, pero hay casos que se resuelven a veces con parte clínica, médica, ¿no? Hidratando al paciente, poniendo enemas, pero de todas maneras hay que valorarlo porque si no se interviene rápidamente, el paciente fallece, ¿no? Si tiene infinidad de causas, ¿no? Y fisiopatológicamente ya nos explica el por qué, como nosotros profundizamos. Muy bien, entonces ahora empezaremos con su caso clínico. A ver, ahora